para dar inicio. Señor Santo, gracias por esta mañana en cuanto a la escuela dominical. Gracias, Señor, por tu favor. Y ahora pido que puedas bendecir la enseñanza, capacitar a mis hermanos. Cuánto se necesita salir de nuestra comodidad, de solamente mirarnos a nosotros mismos y creer que el cristianismo es venir cada domingo y sentarnos en la silla. Saber que somos una iglesia, que formamos parte de tu iglesia universal y que hay otros hermanos que deben de ser nuestros amados hermanos también, sin importar si son pentecostales o carismáticos, presbiterianos o si son episcopales. Tú tienes a tu pueblo, Señor. Sin embargo, discrepamos en varios aspectos. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos a discernir tu evangelio y a traer unidad por tu evangelio y a ser misericordiosos y pacientes con aquellos que piensan diferente a nosotros en algunas prácticas, en algunos órdenes. Te ruego, Señor, porque nos libres de un espíritu sectario, un espíritu soberbio, que se jacta y menosprecia, y al contrario, nos permitas aprender, tener un panorama más claro y entender, Señor, para no ser ignorantes y hablar como necios, sino tener un panorama amplio y entender el por qué algunos de ellos piensan diferente a nosotros y cómo nosotros mismos no somos mejores que ellos. Por favor, Señor, despierta a tu iglesia a tener este entendimiento y esta sobriedad. En el nombre de Cristo Jesús lo he pedido, esperando tu buena mano sobre nosotros. Amén. Muy bien. Clase número 8, un espíritu puritano. ¿Qué ha pasado con esta enseñanza? Bueno, en primer lugar, partimos del libro de Hechos, Hechos capítulo 6, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 13, con algunos ejemplos de cómo era la iglesia en el libro de Hechos. Ahora, mueren los apóstoles y comienzan a enseñar los discípulos de estos apóstoles que mueren, que eran los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los más cercanos y los más allegados a ellos, quienes se conocen como los padres apostólicos. Comienza entonces con Ignacio a hablarse de un grupo de personas que están por encima de los ancianos. Y entonces entendemos que en la Biblia la palabra anciano, obispo o pastor es sinónimo, pero con Ignacio se comienza a hacer una separación entre lo que es un obispo y lo que son ancianos o pastores. Entonces empiezan a separar este ministerio. Esto va avanzando, este pensamiento va avanzando con el paso del tiempo hasta el punto en el que el obispo de Roma se eleva por encima de los demás obispos. Y entonces, por algunos otros factores teológicos, geopolíticos, etcétera, la iglesia de Roma toma un lugar de preeminencia, de tal manera que se establece lo que es la iglesia católica apostólica romana, con el obispo de Roma como el papa por encima de todas las demás congregaciones. Entonces, vemos cómo en el año de 1517 se comienza la Reforma Protestante y veíamos que la causa material de la Reforma Protestante era la justificación por la fe, es decir, lo que detona la Reforma Protestante, es decir, que no hay indulgencias que te puedan salvar, no hay obras que te puedan salvar, sino que la salvación única y exclusivamente es por la fe. Pero la causa formal, lo que se atacó formalmente, fue la autoridad del Papa por sobre todas las demás congregaciones, ¿sí? Si ustedes no están perdiendo el hilo y entienden que partimos del libro de Hechos, bueno, nos damos cuenta que en el libro de Hechos no había un Papa que controlaba las demás iglesias, sino que cada iglesia era individual, no individualista, sino era una iglesia local. Nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando le dice a Juan, escribe
está Cristo paseándose en medio de las 7 iglesias, que son los 7 candeleros. Así que cada iglesia en el libro de Hechos era autónomo, pero 1500 años después, que se detona la Reforma Protestante, se está acusando al Papa de tomar un lugar que no le corresponde, que no es su lugar. ¿Sí entendemos esto? Es una causa formal. Entonces se está cuestionando la autoridad en Roma. Vimos entonces cómo se detona a grandes rasgos qué es lo que pasa con la reforma en Alemania. Vemos qué pasa en Suiza con Zwinglio, por ejemplo, y vemos qué es lo que pasa en Inglaterra. Ahora, estoy enfocando la cámara a Inglaterra y un personaje que es importantísimo, que es Enrique VIII. La semana pasada hablé del linaje de estos reyes del siglo XVI y el siglo XVII, es decir, del 1500 hasta el 1700. Voy a decirlos rápidamente, el orden. Primeramente es Enrique VIII. Enrique VIII tiene un hijo que va a ser protestante y que va a vivir muy poco tiempo, que es Eduardo VI. Eduardo VI le va a heredar a su prima el trono y solo va a gobernar por 9 días, porque la hija ilegítima, o al menos así se consideraba, María I, María Tudor o María la Sanguinaria, se vuelve al catolicismo y viene una persecución contra todo lo que es el protestantismo en Inglaterra. Muere María y viene entonces su hermana Isabel I, y después de Isabel I, en el 1600, va a venir, déjenme veo mi nota, 1603, correcto, va a venir Jacobo I, que es el que traduce la famosa Biblia, King James Version, que es la Biblia oficial en inglés, al menos es lo equivalente a nuestra Reina Valera en español. Y después de Jacobo I va a venir un rey llamado Carlos I, a quien el Parlamento va a terminar sentenciando a muerte, y de la muerte de Carlos I en el 1649 hasta el 1658 va a gobernar un puritano, congregacionalista por cierto, llamado Oliver Cromwell. Él no se va a volver rey por algunas cuestiones, creencias, convicciones personales, pero a la muerte de Cromwell en el 58, el hijo de Carlos I, es decir, Carlos II, es el que va a quedar en el trono. Y el otro hijo de Carlos I, que es al que matan, que se llama Jacobo II, es el que va a seguir después de Carlos II. Es decir, los dos hijos de Carlos I al que matan, va a ser el que quede, los dos que queden después, Carlos I y Jacobo II. La cosa es que Jacobo II era católico. Ya saben qué pasa cuando llega al poder un católico. Entonces llega un protestante, la reforma avanza, llega un católico, pues todos a correr, ¿no? Todos a huir del país, o les espera la muerte a muchos de ellos. Entonces Jacobo II solo va a reinar 3 años, si no mal recuerdo, va a reinar 3 años, y entonces va a ser depuesto. Finalmente va a terminar deponiendo la corona y se le va a quedar a la hija, precisamente a la hija de Carlos I, ¿no? Carlos I tuvo una hija, y entonces Jacobo I, discúlpenme, ya me olvidé, creo que era de Carlos, sí, Carlos II. Entonces va la María II, que se casa con Guillermo III, Guillermo de Orange, en 1689 van a llegar al poder, firmando lo que se conoce como el Acta de Tolerancia, y a partir de ahí, de 1689 en adelante al 1700, entonces esa Acta de Tolerancia va a decirle al pueblo inglés: a ver, hay una religión oficial que es el anglicanismo, esta es la religión del Estado, les guste o no, pero ahora ustedes pueden, si no están de acuerdo con el anglicanismo, se les va a permitir profesar su propia creencia, lo que ustedes crean que es lo mejor para ustedes, pueden. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque una vez que Enrique VIII, me fui a 1700, regresamos a 1534, en 1534 está gobernando Enrique VIII, y en 1534 se va a separar Inglaterra del catolicismo romano.
va a instaurar la iglesia oficial del Estado inglés, que es el anglicanismo. Y desde ese momento hasta el 1689, que se firme el Acta de Tolerancia, siempre va a haber una guerra. Fíjense bien y no pierdan de vista esto, siempre va a haber una guerra porque la iglesia del Estado sea una verdadera iglesia. ¿Qué es lo que se consigue en 1689? No se cambia la iglesia del Estado, sino que se afirma, esta es la iglesia del Estado, pero si tú quieres creer otra cosa, adelante, puedes practicarlo, ya no te vamos a perseguir, ni te vamos a decapitar, ni te vamos a quemar en la hoguera si tú llegas a creer otra cosa. Pero de 1534 hasta 1689 no fue así. Depende el rey que estaba, era depende lo que se les permitía. Y como pensaban los ingleses en esa época era que todos, absolutamente todas las personas deberían de estar allí unidas al Estado. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que habíamos aprendido del cesaropapismo, por ejemplo? Se hacían favores. ¿Qué favor? Los reyes con el Papa. Entonces, en Alemania la conclusión fue que Carlos V le dice a sus príncipes, ok, ustedes pueden llegar a creer lo que ustedes quieran, pero todo su principado debe de creer lo que ustedes creen. No hay tal cosa, o son católicos o son luteranos. Cuando vemos en Zwinglio a Suiza, la gente pensaba de la misma manera. La iglesia y el Estado deben de coexistir. En Ginebra pasa exactamente lo mismo. Esa mentalidad llega a Inglaterra y la gente no podía pensar en una religión separada del Estado. Por eso es que cuando se instituye la religión anglicana, las personas piensan, wow, esta es la oportunidad de traer la reforma protestante a nuestro país. Y lo que quieren ellos es que la religión oficial del Estado sea una religión verdadera, una religión oficial. Y no podían pensar de otra manera. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Entonces, voy a mencionar algunos personajes, porque algunos de ustedes se preguntarán, bueno, a ver, ¿por qué si Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, por qué no se volvieron protestantes o por qué no se volvieron reformados completamente? Tenemos visitas. Ok. Entonces, yo les había mencionado en enseñanzas anteriores que Enrique VIII no era como tal un protestante, sino que Enrique VIII se separa por cuestión más política. Recuerdan que los reyes se casaban por cuestiones políticas, por más poder. Enrique VIII era un católico de hueso colorado, pero cuando se vuelve al anglicanismo, él se vuelve la cabeza de la iglesia. Pero él no está tan interesado en una reforma protestante, sino que Enrique VIII más que nada está viendo una cuestión política. Ya lo que es su creencia personal, esa es otra historia. Pero cuando vemos a su hijo Eduardo VI, él es protestante completamente y él desea verdaderamente que su nación se convierta. ¿Sí? Ok, no pierdan de vista esto. Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica. Entonces muchos que tienen esta ideología protestante dicen, esta es nuestra oportunidad de reformar a nuestro país, como ha pasado en Alemania, como pasa en Países Bajos, como pasa en Suiza, como viene pasando en Francia, más adelante con los hugonotes, etc. Se está sucediendo un cambio internacional impresionante, de tal manera que cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica Romana, hay personas que ven esto como la oportunidad de que ahora tengan una verdadera religión en Inglaterra. ¿Hasta ahí le estamos entendiendo? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar otra vez desde la clase 1. No, bueno, ok. Entonces, Enrique VIII. Pero resulta que lo único que parece el anglicanismo es el catolicismo, pero sin el Papa. Porque los rituales siguen siendo básicamente los mismos. Y yo les mencionaba, Enrique VIII lleva un premio por el Papa, antes de que se separen, del defensor de la fe, porque Enrique VIII le escribe a Martín Lutero rechazando toda su postura luterana. Entonces, Enrique VIII realmente está convencido del catolicismo romano, solo se está separando.
Pero hay personas debajo, obispos, arzobispos, que desean ese cambio verdaderamente. Y voy a mencionar algunos personajes, mis hermanos. Lo quiero mencionar para que puedan entender lo que es el puritanismo inglés, porque hay puritanismo americano, ¿sí? Y quizá algunos de ustedes alguna vez han escuchado la palabra puritano y tengan una idea de puritano, no sé cuál sea, pero me gustaría que entiendan el contexto del puritanismo, cómo se da, por qué se da y cuál es la causa que se dé el puritanismo. Y por qué nosotros, de cierta manera, tenemos como muchos chispazos puritanos. Ninguno de ustedes puede identificarse como puritano, no lo hagan. Y mucho menos la iglesia se puede llamar iglesia puritana. Eso sería un garrafalísimo error que demuestra ignorancia histórica. Pero de que los hay, los hay. Sí hay iglesias que se llaman puritanas. Quiero que entiendan un contexto correcto del puritanismo, porque también hay hermanos que están comenzando a idolatrar a los puritanos como si solo los puritanos tuvieran la doctrina correcta o la teología correcta. Quiero decirles de antemano que si ustedes leen los libros de los puritanos, no se van a perder, más bien, si los leen no se van a perder de un gran crecimiento y una gran bendición. Léanlos. Pero de eso, a idolatrarlos, como a Juan Calvino, como a Martín Lutero, como a Zwinglio, como a los reformadores, creo que sería pecado y estarían equivocándose. ¿Los tenemos en alta estima? Sí, porque históricamente Dios los usó a muchos de ellos, como a ti, como a mí. Si tú mueres haciendo la voluntad del Señor, viviendo como debes de vivir, tú vas a dejar una huella. No, quizá no en todo el país, quizá en Zumpango sí, pero al igual que Dios los usó a ellos, te puede usar a ti. Por eso no quisiera que lleguen a poner en un pedestal a los puritanos. Vamos ahí, entendamos la historia. Cuando Enrique VIII estaba gobernando, fíjense bien, un hombre llamado William Tyndale, hay una casa editorial y hay un ministerio llamado Tyndale House o Tyndale Publications. Se dedican a traducir la Biblia en diferentes idiomas a nivel mundial. Es como un tipo de sociedades bíblicas unidas. William Tyndale, en la época de Enrique VIII, se dedicó a traducir el Nuevo Testamento sin el permiso del rey. El resultado fue que lo van a terminar persiguiendo y en Bruselas va a morir ejecutado. Otra vez, no pierdan de vista esto. Si Enrique VIII se está separando de la Iglesia Católica, parecería que es un reformado y quiere reformar su iglesia. Entonces William Tyndale dice, ok, así como Lutero tradujo la Biblia al alemán, ahora traduzcámosla al inglés. ¿Y qué dice Enrique VIII? Que no. Noten el tipo de luchas que había en ese momento. O sea, me separo del catolicismo, pero pues ahora no sé cómo voy a gobernar. Y viene una lucha de poder civil, teológica, en Inglaterra durante básicamente 100 años o 150 años. Espero que estén quedando eso claro. Ok, Enrique VIII persigue a William Tyndale. ¿Cuál es su crimen? Traducir la Biblia al inglés. Entonces lo persiguen, lo encuentran en Bruselas, lo ejecutan. También en el tiempo de Enrique VIII, un arzobispo llamado Thomas Cromwell va a ser miembro del Parlamento, va a ser el vicario general con toda la autoridad de Enrique VIII. Fíjense lo que hizo Thomas Cromwell. Una vez que se separan del catolicismo romano, Thomas Cromwell, no lo vayan a confundir con Oliver Cromwell, ese es después. Thomas Cromwell deshace todos los monasterios. ¿Es algo bueno o es algo malo? Los monasterios eran católicos. ¿Es bueno o es malo? Ánimo, mis hermanos, no. La práctica, lo que hacían en los monasterios no era correcto, pero para tener un lugar establecido para predicar la palabra de Dios, no. Si por ejemplo quitaran todos los monasterios, ¿sería bueno aquí en México? ¿Sería bueno o sería malo? Ya pasó con Benito Juárez. Por eso al católico no le gusta hablar mucho de Benito Juárez, porque realmente se empiezan a quitar propiedades al catolicismo, etcétera, etcétera. Es algo bueno. Ahora, Thomas Cromwell creía que eso no era la manera. ¿Qué se enseñaba en los monasterios? Una salvación por obras. Porque en los monasterios era donde se golpeaban la espalda, donde desnudos se metían a la nieve para flagelar su cuerpo y alcanzar salvación.
Entonces Cromwell quita los monasterios. ¿Eso qué significa? Significa que creen que la salvación es solamente por la fe, por gracia y no por obras. Hizo algo bueno Thomas Cromwell. También ayudó a traducir y a editar algo que se conoció como la Gran Biblia. Fíjense, Enrique VIII no quiere que Tyndale traduzca el Nuevo Testamento, pero él quiere su traducción oficial y se traduce. También Thomas Cromwell buscó alianzas entre Enrique VIII y el luteranismo en Alemania. ¿Eso era bueno o era malo? Era bueno, estaban buscando una relación con la reforma protestante. Pero matan a Thomas Cromwell y lo degollan por traidor. ¿Cuál fue su crimen? Ser demasiado reformado. ¿Se dan cuenta cómo estaba el caos? O sea, a Tyndale lo persiguen por la traducción de la Biblia, pero acá lo dejan traducir con el apoyo mismo del rey. O sea, no se tenía claridad de cómo organizar la iglesia en ese tiempo. Por eso se van a levantar muchas luchas para establecer formalmente una iglesia estatal que sea pura y que sea bíblica, pero no se va a poder. Más adelante, seguimos con Thomas Cranmer, igual. Thomas Cranmer apoyó a que Enrique VIII se divorciara de Catalina de Aragón. Ya conocemos la historia. ¿Qué era? ¿Era bueno o era malo que se separaran? Era bueno, porque eso implicaba una ruptura con la Iglesia Católica Romana. Thomas Cranmer era arzobispo de Canterbury y esto era un lugar altísimo en toda Inglaterra, el ser arzobispo de Canterbury. También introdujo reformas moderadas de la reforma protestante entre el tiempo de Enrique VIII y su hijo que fue Eduardo VI. Trabajó en la elaboración de lo que se conoció como el libro de la oración común. Hasta hoy en día la iglesia anglicana tiene algo que se llama el libro de la oración común, donde tienen todas las oraciones que van a hacer durante el año, los 365 días del año. Entonces, ¿cómo oran los anglicanos? Pasa uno al frente y a ver, mis hermanos, hoy es, por ejemplo, año bisiesto, abran sus libros en este día y pónganse de pie, vamos a orar. Y entonces cualquiera de nosotros pasa, lee la oración y listo. Si ustedes leyeran esas oraciones, mis amados hermanos, son oraciones preciosas. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que el pastor cada 8 días lea la oración o prefieren que ore la oración? Ok, entonces hubo problemas porque esas oraciones son bien bíblicas y las leen. ¡Ay, caray! Yo nunca he orado así, mejor las repito. Es bueno, pero no estamos de acuerdo en que las lean. Tiene que venir de aquí, que estás buscando la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, para poder escribir, ¿quién de ustedes se atrevería a escribir 366 oraciones? Pero son oraciones bíblicas, profundas, que cuando las lees dices, sí, de verdad hay que orar eso, hay que leerla mejor. Imagínense el tipo de corazón que tenían, eran personas que amaban al Señor. Thomas Cranmer ayudó a que se elaborara este libro de la oración común, pero también fue acusado de traición y de herejía. ¿Bajo quién? Y también, ¿bajo quién fue acusado de traición? Cuando muere Enrique VI, ¿quién sigue después de Enrique VI? Viene María I. ¿Y cómo llamamos a María I? María la Sangrienta. Ella es católica. Enrique VIII se separa de los católicos. Viene su hijo Enrique VI, Eduardo VI, él es protestante. Hay mucho avance para la reforma protestante. Se muere a los 15 años Eduardo VI. Y viene entonces María I, que es católica y es sanguinaria. Entonces, cuando ella llega al poder, empieza a perseguir a todos los que quieren meter reformas protestantes. Thomas Cranmer, cuando viene María la sanguinaria o la sangrienta, le dice a Thomas Cranmer, lo torturan y le dice, arrepiéntete de todo lo que has enseñado. Y dice, me arrepiento. Y le dice María I, bueno, ya se arrepintió, quémenlo. Y dice, no, pensé que me ibas a perdonar la vida. Y ahora que lo van a quemar, se arrepiente de haberse arrepentido al final. Y reafirma su fe, por así decirlo. Quiero que entiendan, uno diría, no, cobarde, no, si tú hubieras vivido en esa época, tú no sabes cómo van a reaccionar los reyes y todo eso. Acuérdense que estaba mezclada la política y la religión. Otro varón, Hugh Latimer, era obispo de Worcester. Él fue encarcelado 2 veces por Enrique VIII
Él era un notable predicador y fue más notable cuando Eduardo VI llegó al poder. Hugh Latimer va a morir quemado en la hoguera en Oxford. ¿Quién era Hugh Latimer? Era un obispo que se convierte y está enseñando ahí precisamente en Oxford, un maestrazo de las escrituras. Pero durante Enrique VIII lo dejaron. Durante Eduardo VI, pues obviamente se dio a conocer mucho más, avanza la reforma, viene María la Sangrienta y ella es especialista en matar a los reformadores, así que lo matan quemado. Nicholas Ridley fue el capellán de Cranmer. ¿Qué es un capellán? Era como el confesor, era como el obispo personal. ¿De quién? Primero de Cranmer, de Thomas Cranmer, y después fue del mismísimo Enrique VIII, Nicholas Ridley. Y uno pensaría, pues debió de haber hecho ahí su labor con Enrique VIII, ¿no? Fue obispo de Rochester, fue obispo en Londres, ayudó también en el libro de la oración, pero fue arrestado junto con Latimer, con María la Sanguinaria, y fue quemado. Ahora piensen en esto. ¿Por qué Thomas Cromwell, Tyndale fueron muertos con Enrique VIII? ¿Y por qué, por ejemplo, Latimer y Ridley fueron apoyados por Enrique VIII? Si creían lo mismo. Entonces, cuando hablamos de reformas dentro de una iglesia, hay dos grupos de personas. Los que quieren ser radicales y dicen, no, ya hay que hacer estos cambios. Y están los otros que dicen, poco a poquito hay que ir metiendo los cambios dentro de la iglesia, poco a poquito. Entonces, los que son más radicales critican a los no tan radicales diciéndoles, es que, ¿qué haces ahí? ¿Por qué eres tan paciente con esos cambios? Son muy lentos. Tenemos dos tipos de personas, pero quiero que piensen en esto. Si estos hermanos no fueran reformados o no hubieran amado a Dios, no hubieran sellado su fe con su sangre. Quizá no actuaron de la misma manera, pero ellos creían, según su entendimiento. Recuerden que la fe de Adán no es la misma fe de Abraham y no es la misma fe que Juan el Bautista o la fe de alguno de nosotros. Aunque el objeto de nuestra fe es el mismo, que es Cristo Jesús, realmente Adán no sabía ni siquiera que Jesús se llamaba Jesús. La luz del entendimiento que tuvo Adán, que tuvo Abraham, que tuvo Noé, no es la misma luz de entendimiento que ustedes y yo tenemos ya con los 66 libros de la Escritura. Sabemos más que todos ellos juntos. Por eso es que no debemos de ser tan menospreciadores con estos hermanos. Puede que hayan sido hermanos, puede que no. En aquel día lo sabremos. Solo nuestro Señor conoce cuáles son sus intenciones. Y quizá no reformaron completamente a la iglesia en Inglaterra y la reforma fue más lenta porque pues tienes a una sanguinaria arriba de ti y está tu vida de por medio. Pero estaban ahí, el Señor los estaba usando. Ellos mueren por su fe. Temieron más a Dios que al hombre. En esta reforma entonces, donde Enrique VIII tiene un propósito, donde otros hermanos tienen otro propósito más espiritual, se va a levantar un grupo, y voy a llamarle un grupo más radical. Se levanta un grupo que quería que la iglesia anglicana fuera totalmente reformada. Algunos de estos tuvieron que huir, otros fueron exiliados, pero muchos de ellos regresan cuando María la Sanguinaria muere. Otra vez, no se les olvide este orden. Está Enrique VIII, tiene un hijo, Eduardo VI. Eduardo VI tiene una hermana, María I. María I tiene otra hermana, Isabel I. Y cuando viene recuerdo la fecha, 1558, viene a gobernar Isabel I. ¿Recuerdan que Isabel I le dice a su hermana María antes de morir, sí, me hago católica, pero solo le estaba dando por su lado? Isabel I ni era protestante ni era católica, pero como hay guerras de España, y recuerden que España siempre ha sido católica, de hueso colorado, y hay guerras y quieren derrocarla del poder a Isabel I, entonces Isabel I se va a inclinar más hacia los protestantes. Y es en el periodo de Isabel I, que después parece que sí se convirtió, es en el periodo de Isabel I que este grupo de personas viene con la reina Isabel y quiere purificar a la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Y ahora, a diferencia de Enrique VIII, a diferencia de esa reforma más lenta, ahora se dirigen con el parlamento
Y muchos de estos personajes van a llegar al parlamento y van a llegar al poder y van a querer meter a la fuerza todas estas reformas para purificar a la iglesia de anglicana. A ver si le cacharon, ¿sí? Querían purificar a la iglesia anglicana. De ahí es de donde viene el nombre de los puritanos. Porque querían purificar todas esas prácticas católicas y querían una verdadera iglesia estatal. Entonces, habían varios grupos que no estaban de acuerdo con esa iglesia anglicana, y entonces se le conoció ese grupo de personajes como los no conformistas. ¿Por qué no conformistas? Pues no estaban conformes con la iglesia anglicana, ¿sí? Entonces es un no conformista o un inconformista. Y esos no conformistas, hubieron dos grupos de personas. Hubieron los que se quedaron en la iglesia anglicana, pero no estaban conformes, y desde dentro empujaron a la reforma protestante, y estuvieron los que no estaban conformes, pero dejaron a la iglesia anglicana y comenzaron a congregarse de forma independiente, de forma local. Entonces van a haber algunos que no están conformes y están buscando una relación Estado-Iglesia con un gobierno presbiteriano. Y por el otro lado van a haber otros que dicen, es que estudiando las Escrituras llegan a la conclusión de decir, es que la Iglesia y el Estado no tienen por qué estar juntos. No necesitamos el permiso del gobierno para congregarnos. La Biblia dice que debemos de congregarnos nosotros y seguir al Señor en temor, y la Biblia nos da suficiente. Entonces, van a haber dos tipos de gobierno que se van a promover en ese momento: los presbiterianos y los congregacionalistas. Ok, a ver si le estamos entendiendo. ¿Cómo se llama esta serie de escuela dominical? Congregacionalismo. ¿Por qué estamos viendo toda esta historia? Porque necesitamos entender cómo la Biblia nos enseña el congregacionalismo, cómo se fue distorsionando, cómo se pierde, y cómo después de la Reforma Protestante no se regresa al modelo puro del libro de Hechos. Pero van a haber unos hermanos que siguen estudiando, que siguen profundizando las Escrituras, y ¡pum!, el Señor les ayuda a entender que no solamente es rechazar al obispo de Roma, no solamente es ese tipo de jerarquía eclesiástica que Dios rechaza, sino que ahora hay más. No necesitas estar pegado con el Estado, sino que la función de la iglesia es una y la función del Estado es otra. Y ahí es cuando surge precisamente estos hermanos que no están conformes con esa enseñanza, y dentro de los puritanos van a haber puritanos presbiterianos y van a haber puritanos congregacionalistas. Van a haber puritanos que se quedan dentro de la iglesia anglicana para purificar desde dentro, y van a haber puritanos que se van a terminar separando. Por primera vez va a surgir el pensamiento congregacionalista como lo conocemos hoy en día. Cada iglesia que está separada del Estado es una iglesia congregacionalista, no depender del Estado. Entonces, en cierto sentido, todas las iglesias aquí en México, aquí en Zumpango que conocemos, son congregacionalistas, por entenderlo de alguna manera, pero no entienden la modalidad del congregacionalismo. El congregacionalismo no era nuevo, la iglesia separada del Estado, eso no era nuevo. Cuando empieza la Reforma Protestante, recuerden que en Alemania también se levanta un grupo de anabaptistas. El congregacionalismo, es decir, separarte del Estado, no era nuevo, porque los anabautistas decían que no tenían por qué servir a ningún rey. Fíjense bien, viene la Reforma Protestante y dicen, el Papa no es la autoridad. Bueno, a ver, mi hermano anabautista, entonces, ¿quién es la autoridad? Nadie es la autoridad, no necesitamos autoridad. Ah, caray, ¿ahí qué pasó? ¿Qué falló ahí? Los anabautistas no solamente decían que el Papa no era legítimo, sino que también los reyes eran ilegítimos. O sea que no tenían por qué rendirle honor ni tributo ni pagar impuestos a ningún rey. Y entonces rechazan el gobierno, no honran a los reyes, y ellos decían, solo uno es el rey. ¿Quién era el rey? Cristo. Esa era su bandera. Solo le debemos obediencia a Jesucristo.
Oye, pero si vives en Zumpango tienes que pagar impuestos. No, no, no. Emiliano Zapata dice que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, esa mentalidad revolucionaria llevó en Münster, en Alemania, que los anabautistas se levantaran y mataran a las autoridades del gobierno. Entonces, imagínense que los cristianos matan a los reyes, matan a las autoridades y quieren ahora vivir en paz. ¿Quiénes son los hijos de los anabautistas? Por ejemplo, los menonitas. Menonitas, los Amish. Si alguna vez han probado a los menonitas, su queso es buenísimo, ¿no? Hay comunidades en Chihuahua de menonitas. ¿Qué hacen los menonitas? Nada, solo quieren vivir su religión, hacen un buen queso, lo que muchos piensan. Quiero irme a un lugar que sea un terreno como el de Heidi, con mi cabañita, sin ver tele, sin internet, sin nada, una vida tranquila, sin presiones. Bueno, esos son menonitas y Amish. Esos surgieron en la época en Alemania y también van a ver en Inglaterra. Así que cuando surgen, creo que me voy a adelantar un poquito, pero cuando surgen los bautistas por primera vez, surgen en Inglaterra, ellos dicen, nosotros nos han estado confundiendo con los, se parecen, ¿no? Anabautista y Bautista se parecen, ¿no? Es lo mismo que Juan y John, ¿verdad? No, no es lo mismo. Muchas personas han confundido Anabautista con Bautista. Entonces, cuando surge un grupo a quienes les llaman los bautistas, porque ellos no se pusieron bautistas, les pusieron bautistas, entonces los comienzan a perseguir a los bautistas porque creen que en Inglaterra ya llegó la plaga que va a matar a los reyes y a todos y va a traer una revolución. Por eso los bautistas fueron perseguidos y rechazados tanto por presbiterianos como por congregacionalistas. ¿Cómo está la historia? ¿Cómo está el marcador? Fíjense bien, está la iglesia anglicana y hay gente que quiere purificar a la iglesia anglicana, se llaman puritanos. Están los que se quedan y están los que se salen. No, nosotros no tenemos por qué rechazar ese tipo de ideas o de posturas. Si alguien se queda para reformar desde dentro, es respetable. Si alguien se sale, también es respetable. Personajes como John Stott o personajes como J.I. Packer eran anglicanos. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, anglicano, episcopal. Y yo les recomiendo mucho leer los escritos de estos tres varones, de Martin Lloyd-Jones, J.I. Packer. Hay libros, ¿no? Aquí la biblioteca oficial tiene libros muy buenos, y uno lee sus escritos, son buenísimos. Cuando estudié, por ejemplo, el Credo de los Apóstoles, adquirí un libro de J.I. Packer del Credo de los Apóstoles. Me ayudó muchísimo en algunas áreas un anglicano, y uno pensaría, ¿cómo anglicano? Si se quiso quedar adentro, pues ya él sabrá lo que decidió. Yo honestamente no me volvería anglicano, yo soy más congregacionalista e independiente, y Dios nos libre de ser fundamentalistas. Lo digo con respeto, pero ojalá no seamos fundamentalistas nunca, pero se llega a respetar la creencia de cada uno, cómo está entendiendo su cristianismo. Ustedes deben entender su cristianismo. Ustedes deben de tener convicciones propias del por qué están actuando y por qué se están congregando donde se congregan, por qué visualizan la iglesia como la visualizan. De esto se trata realmente la reforma protestante. Entonces, están quienes quieren en Inglaterra un gobierno presbiteriano y hay otros que dicen, yo no me voy a meter en eso, mejor me separo en una idea congregacionalista. Entendamos algo. El presbiterianismo tiene relación con el Estado, al menos eso lo tenía. En 1642 está reinando el hijo de Jacobo I, que es Carlos I. Carlos I, les dije que lo van a terminar matando en 1649. Y Oliver Cromwell, un puritano, dirigió una revolución en Inglaterra, una revolución puritana. Entonces los puritanos se van a levantar en armas y van a derrocar al rey y van a terminar cortándole la cabeza. Cuando está esta revolución en Inglaterra, porque se levantan en armas, imagínense cómo llegan, ¿no? Tú estás sentado en la mesa y estás hablando con otro hermano que no es de tu misma congregación y llegan a un tema del gobierno. No, es que no debe de ser así, que sí, que no. Y se levantan, llega un momento en el que uno se levanta y, bueno, ¿qué? ¿Y qué no? Y ¡pum! Y se agarran los trancazos contigo. De que los hay, de que hay cristianos
que sacan sus puños cristianos con otro, de que los hay, los hay. Eso fue lo que sucedió en esa época en Inglaterra. Llegó un momento en el que ya no es solamente la predicación de la palabra, sino que sienten que Dios les da la autorización de pelear contra sus autoridades. El viernes uno de los jóvenes en el discipulado me preguntaba, ¿podemos nosotros hacer marchas como cristianos? Entonces es un tema, ¿verdad, mis hermanos? ¿Hasta qué punto los cristianos debemos de guardar silencio ante las demandas del gobierno? Es un tema, no delicado, pero sí de discernimiento. Entonces se levantan en armas y en 1642, en plena guerra, el parlamento, que era el que regulaba al rey, el parlamento va a convocar a varios teólogos. Y cuando hablo de teólogos, no eran personas que descargaban sermones de YouTube o se fusilaban predicaciones de internet, sino estos eran personas de Oxford y de Cambridge. A los 12 años habían empezado sus estudios universitarios, muchos de ellos a los 15, 18, 19 estaban graduados con hebreo, latín y griego. Es decir, no era cualquier teólogo. Y llamaron a personas importantes, 50 teólogos, 30 laicos y algunos presbiterianos escoceses vinieron aquí a la Asamblea de Westminster y prepararon qué decían las Escrituras. Y ahí surge la famosísima Confesión de Fe de Westminster, que se publica en 1647. 2 años después van a matar al rey y Oliver Cromwell se va a quedar al principio. Ahí al frente de la nación se le llamó el protector de Inglaterra, imagínense nada más. Pero bueno, depende de quién cuente la historia, es como lo van a ver, igual que a Benito Juárez, ¿no? Entonces, Oliver Cromwell va a estar gobernando del 49 al 58 y en 1558 él muere y entonces el país se queda sin dirección. Durante esos años el puritanismo avanzó de tal manera que ahora era obligatorio que todos los días del Señor, los domingos, fueran a la iglesia. Y si te agarraban caminando por la calle a la hora de la predicación, el mismo protector de Londres, de Inglaterra, que era Oliver Cromwell, congregacionalista puritano, te ibas al calabozo. Imagínense cómo llegó a cambiar radicalmente. De que eran perseguidos, ahora ellos ¿qué se volvieron? Perseguidores. Y eso deja mucho que pensar en cuanto a cómo deben de surgir los cambios. Muere Oliver Cromwell en el 58 y hay personas que están hartas del puritanismo. De hecho, Carlos I, que huye, Carlos I tenía 15 años y peleó en la revolución contra los puritanos. Era un hombre valiente, Carlos I, y tiene que huir. Su papá Carlos II, antes de que lo decapiten, lo saca del país y salva a su hijo. Entonces Carlos II, imagínense, creció en una lucha contra puritanos, regresa al poder, lo traen de vuelta para que continúe la dinastía y el linaje. ¿Creen que él está contento con los puritanos? No, creció con ese trauma contra los puritanos, regresa al poder la dinastía y él dice, no voy a matar a los seguidores de Cromwell, les da un acta de perdón, pero a todos aquellos que ayudaron a que decapitaran a mi papá, sí van a morir. Entonces algunos son perdonados y otros sacan hasta los huesos de Oliver Cromwell y lo juzgan, ya está muerto todos los huesos y lo juzgan, una ejecución póstuma. Odiaba a Oliver Cromwell. Carlos I tiene un hermano que es Jacobo II y en el tiempo de Carlos I hubieron ciertas libertades religiosas. Aunque Carlos I estaba en trámites con el rey de Francia, que era católico, Luis XIV, Luis XV, discúlpenme, no me acuerdo de si va la E un palito antes del 5, era 14 o 15, era católico de hueso colorado. Total que Carlos II tenía una intención católica en su corazón, pero por cuestiones políticas no se puede volver al catolicismo. Así que él hace un trato con el rey de Francia de que al final él se va a volver católico y se termina volviendo católico, aunque no gobernó como católico en todo su reinado. Pero su hermano Jacobo II sí era católico. Así que cuando Carlos I tiene que dejar un heredero y deja a Jacobo II, ahora la gente dice no más, ya no queremos nada más de esto. Una de las hijas del rey era María I, era protestante al 100%. Lo que quería Inglaterra era ya no volver al catolicismo. Entendían que no estaban bien con el anglicanismo, pero no querían volver al catolicismo. Algo estaban completamente convencidos. Entonces, es cuando con Jacobo II
se levanta otra guerra, que algunos le llaman la Revolución Gloriosa, y no lo matan, pero lo terminan deponiendo. Jacobo II realmente era católico, pero era muy manso, era humilde. Y él finalmente va a terminar con una vida muy consagrada a Dios, ya sin el reino, viviendo en Francia. Él ya no pelea más, aunque en algún momento intentó regresar y Luis, el rey de Francia, le dice: te voy a dar una región para que gobiernes un país, creo era Países Bajos. Él dice: no, ese es mi país, y si no voy a gobernar en mi país, ¿saben qué? Mejor me llevo la vida tranquila. Y muere de una forma muy devota, no sé si piadosa, pero al menos muy devota. Cuando Jacobo II le quitan el reino y depone el reino, buscan a María I, que es la descendiente del linaje real. Ella se había casado con un protestante holandés, y esa es otra historia con los reformadores en Holanda. De ahí viene el tulip y el calvinismo y todo lo que sucede más adelante. Guillermo III, que es Guillermo de Orange, se casa con María I y los dos son protestantes, llegan a Inglaterra. Es cuando en 1689, al fin, y se los diga muy rápido la historia, al fin se establece la ley de tolerancia y dicen estos dos reyes: miren, vamos a tener una religión oficial en el Estado, que es la Iglesia Anglicana. Sí hay aspectos reformados, pero, es donde viene el pero, es cuando dice: pero ustedes pueden seguir lo que ustedes quieran. Entonces, los puritanos, ¿cómo funcionaron? Y ya solo nos quedan 5 minutitos. Los puritanos fueron aquellos que desearon purificar durante todo este tiempo a la iglesia, tanto dentro como por fuera. Y hubieron los dos grandes grupos. Estuvieron los puritanos que se quedaron dentro y estuvieron los puritanos que se salieron y que fueron perseguidos también. Voy a nombrar algunos de ellos, mis hermanos. Hay un libro muy bueno, si lo pueden conseguir, se llama El libro de los mártires de John Foxe, o John Fox. John Fox vivió de 1516 a 1587, si más o menos cacharon. Él vivió desde la época de Enrique VIII hasta la época de Isabel I. Y él, en la época de María la Sanguinaria, tuvo que huir. Él hizo una recopilación histórica impresionante desde los días de Cristo hasta la persecución de María la Sangrienta. Y está muy bien documentado, es un poco devocional, pero habla de los mártires, por eso se llama el libro de los mártires. John Foxe era anglicano y nunca dejó de ser anglicano, y era un puritano, quería purificar a la iglesia. Thomas Cartwright, igual, 1535 a 1603, vivió hasta que muere la reina Isabel I. Él estudió en Cambridge, por ejemplo. John Foxe estudió en Oxford. Cartwright estudió en Cambridge y él fue presbiteriano. Él le quitan su puesto en Cambridge y él tiene que huir a Ginebra y fue encarcelado varias veces. Henry Jacob, otro puritano, él estudió en Oxford, pero él creía en un gobierno congregacionalista. Él vive hasta Jacobo I, que es el que tradujo la Biblia King James Version, y se dice que él fundó la primera iglesia congregacional. En él nos vamos a basar para comenzar la historia congregacional ya pronto, espero. Richard Sibbes, él vivió igual en la época de la reina Isabel I hasta Jacobo I, estudió en Cambridge y se convirtió bajo la predicación de otro puritano llamado William Perkins. Thomas Goodwin, él vivió de Jacobo I hasta 1679. Thomas Goodwin estuvo presente en la asamblea de Westminster. Él estudió en Cambridge, pero él tuvo una fuerte influencia de un hombre llamado John Cotton. John Cotton va a salir de Inglaterra y se va a ir a vivir a Nueva Inglaterra, que es Estados Unidos, y desde ahí va a escribir un libro que se llama Las llaves del reino, que es básicamente nuestra guía congregacionalista, que es lo que vamos a estudiar los siguientes 30 años. No es cierto, ¿no? Las siguientes 20 clases va a estar basado en este libro. Thomas Goodwin, otro puritano, hay buenos libros de Thomas Goodwin. Él va a tener que huir a Holanda en la persecución también, con Carlos I y durante la revolución, etcétera, etcétera. Pero Thomas Goodwin va a dirigir a los congregacionalistas cuando están en Westminster. Cuando uno lee la confesión de fe de Westminster, no crean que era lo que todos creían. Había discrepancias aún en esa asamblea. Por ejemplo, los dones. Hay algunos que creían todavía en la continuidad de los dones y otros que no creían en la continuidad de los dones.
Por eso es tonto decir que todos los puritanos creían lo mismo. No todos los puritanos creían lo mismo. Y no estuvieron de acuerdo en todo. No estuvieron de acuerdo en todo. Thomas Goodwin, por ejemplo, fue consejero de Oliver Cromwell. John Milton escribió un libro llamado El Paraíso Perdido y también fueron consejeros de Cromwell en la Revolución. Richard Baxter, 1615 a 1691, él era anglicano. Él tenía una posición intermedia, él era más pacifista y él solo se dedicó a predicar. Con Carlos II, por ejemplo, fue su capellán, tuvo más acercamiento con Carlos II. John Owen, 1616 a 1683, él fue un estudioso de Oxford, pero John Owen era congregacional, no presbiteriano. Y John Bunyan, mucha gente le llama bautista, John Bunyan no era bautista, estuvo 12 años en la época de Carlos II encerrado, porque él no quería dejar de predicar, y él, por ejemplo, estaba en la cárcel y por la ventanita de la pared, de las rejas, ahí le predicaba a la iglesia. ¿Dónde se congregaba la iglesia? Pues afuera de los separos, ahí estaban todos congregados, ahí estaba su pastor. ¿Qué hizo John Bunyan? John Bunyan escribió El Progreso del Peregrino, que es el segundo libro más vendido a nivel mundial después de la Biblia. Buenísimo, lean El Progreso del Peregrino, es un sueño muy bonito, te habla de la vida cristiana. Entonces, algunos los mataron, otros no los mataron, otros desde la cárcel predicaron, otros huyeron. Finalmente uno aprende qué puede tomar, qué está de acuerdo, qué no está de acuerdo, pero las Escrituras son el fundamento. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de un espíritu puritano, y termino con esto, hablamos de un espíritu que desea vivir de conformidad a las Escrituras. Estamos hablando de un espíritu que desea vivir conforme a las Escrituras. Y cuando una persona comience a leer este libro y tomarlo en serio y a dejar de repetir lo que otros les están diciendo, y comienzan a preguntar el porqué de su iglesia, el porqué de su iglesia, el porqué de su iglesia, es cuando viene este espíritu puritano. Es el espíritu donde dice: ustedes me dicen algo, pero yo veo otra cosa en las Escrituras. Y es cuando uno comienza a tomar decisiones y a decir: es que no me checa. He platicado con algunos durante algunos años de mi vida pastoreando, pasa exactamente lo mismo. Tú lees la Biblia, a mí me pasó. Comencé a leer las Escrituras, el Señor me salvó a través de las Escrituras, no me predicó alguien. Entonces sigo dependiendo de las Escrituras. No fue un método. No llegó alguien conmigo y me dijo: repite esta oración, ahora eres el encargado del ministerio de jóvenes. Para nada. Solo fue el Señor leyendo su palabra, y cuando me comienzo a congregar hay cosas que no checan con la palabra. Y cuando comienzo a preguntar, dicen: eso no está bien. Y te prohíben que abras tu panorama, que entiendas más cosas. Te hacen creer que eres la única iglesia bíblica y segura, los únicos de sana doctrina a nivel mundial, como si fueras la única iglesia en este mundo. Pero cuando comienzas a entender cómo el Espíritu Santo ha trabajado con su iglesia, con su pueblo a lo largo de los años, te das cuenta que no eres nada, que no sabes nada como deberías de saberlo, y que lo único que te queda es aferrarte a este libro, pedirle al Señor un corazón humilde, un corazón temeroso de Él, para hacer su voluntad. Y comienzas a vivir de acuerdo a los principios que Él te va dando entendimiento, y dejas de pelear por cosas secundarias. ¿Tenemos amigos presbiterianos? Sí, yo mismo, de la iglesia de donde salí, al menos 3 varones, o 4 salimos. Uno de ellos se volvió amigo libre. Hay un movimiento llamado los amigos libres, que son descendientes de los anabautistas. Cada domingo llegan y no hay un pastor. Recuerden que los anabautistas no tienen autoridades, la gran mayoría de ellos. Así que cada domingo hay alguien, se reúnen, no en esta manera, con una mesa o algo. Alguien, mis hermanos, quiere compartir la palabra hoy. Sí, mis hermanos, yo hoy quiero compartirla. Y muy amablemente, al que Dios le dé, incluyendo mujeres, pues que se eche su palomazo ahí. Es respetable. Salimos de una iglesia y uno es amigo libre. Otro más se volvió presbiteriano. Está en el sur, en Xochimilco, ¿no? Si un día oyes esto, pobre de ti. Entonces, un amigo se hizo presbiteriano, otro amigo se hizo congregacionalista, y otro pues llegó a Zumpango.
Salimos 4, nos seguimos queriendo, saludando, nos respetamos, pero cada uno donde Dios lo puso sigue creciendo y sigue madurando. Así que mis amados hermanos, ¿hay un espíritu puritano en la iglesia? Sí. ¿Es pecado que haya un espíritu puritano en la iglesia? No. Sería pecado que no pregunten. Sería pecado que ustedes vengan a la iglesia y que solamente repitan o solamente aplaudan, se vayan y su vida siga igual. Sería pecado que no dependan de las escrituras y que las escrituras no cause un efecto en sus vidas. Eso sí sería pecado y sería algo grave y delicado. Nuevamente, nosotros creemos en el congregacionalismo y ese congregacionalismo es el resultado de un espíritu puritano. No somos puritanos ni nos podemos llamar puritanos, pero esos vestigios, esos pensamientos, esas ideas de querer siempre ser más bíblicos, sigue presente. Por eso la iglesia no le ponemos Iglesia Bíblica de Tzompanco. Sería muy largo el nombre además, ¿no? Todos los títulos, los apellidos, no. Y muchas iglesias se ponen el título Iglesia Bíblica. No, una iglesia bíblica es aquel que tiene un espíritu puritano que siempre va a estar buscando todo. ¿Es esto conforme a la Biblia? ¿Tenemos que cambiar algo? ¿Estamos haciendo algo equivocado? Repito y les invito nuevamente, mis hermanos, esta es una iglesia con doctrina reformada. Quiere decir que van a seguir habiendo cambios y reformas, cambios y reformas, cambios y reformas. ¿Por qué? Porque seguimos estudiando este libro. ¿Qué pasa si ustedes un día no asisten, por ejemplo, a escuela dominical o a discipulados o cosas por el estilo? Les va a pasar algo, mis hermanos. Van a venir y van a venir y van a venir y van a decir, bueno, es que aquí siempre están haciendo cambios. ¿Por qué? No se deciden. ¿Por qué pasa eso? Pues porque ustedes mismos no están creciendo en la reforma juntamente con nosotros. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. Para eso seguimos congregándonos. Para seguir siendo bíblicos con un espíritu puritano. No hay nada al 100% completo. Seguimos entendiendo este libro y necesitamos seguir creciendo y madurando. Así que si un día encontráramos en la Biblia que las mujeres pueden predicar y pastorear, pues aquí les daríamos el lugar. Pero si encontramos que una mujer no puede pastorear, no va a suceder. Si en un momento dado creíamos que un diácono era el hermano que podía, no sé, lavar los baños y darle de comer a los pobres, hoy estamos convencidos que eso no es un diácono. ¿Cuántas veces se propuso hombres y hombres y hombres para diáconos y nada más no era el modelo bíblico de un diácono? Y hoy entendemos mejor el modelo del pastor, el modelo del diácono, el modelo de gobierno de la iglesia. Les invito, mis hermanos, a que no se pierdan esta reforma y se procuren empapar de lo que seguimos estudiando como iglesia, para que entonces no se queden de a 6 cada que vienen más y más y más cambios. ¿Sí? Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te estamos dando las gracias por este tiempo. Seguimos avanzando en cuanto a la historia, que se abra un poco más nuestro entendimiento y entender, Señor, que no somos los únicos, que hay más. Desafortunadamente hay muchos que no quieren ir por ese más, hay otros que son perezosos y hay otros que afectaría sus planes, sus modelos de vivir, el ir por más. Señor, no queremos perdernos la bendición, realmente vivimos para ti y es aburrido y no tiene sentido cuando queremos ponerte a ti límites, cuando queremos decirte hasta aquí y ya basta, ya no sigas trayendo cambios a nuestras vidas. Cuando mientras estamos debajo del cielo entendemos que la carne, nuestro pecado, deben de estar siendo mortificados, deben de seguir habiendo cambios toda nuestra vida, a título personal y como iglesia. Si no, ¿dónde está la comunión? ¿Dónde está la conversación contigo? ¿Dónde está la madurez? Por favor, Señor, te pido que tú salves y que no les dejes estar cómodos a ninguno de los aquí presentes, sino que entiendan que hay más, que hay un crecimiento, que hay una estafeta que pasar a la siguiente generación, que es pecado pensar solo en nosotros, es egoísmo, es codicia, el solo mirarnos a nosotros. Lo que no hagamos nosotros afectará a la siguiente generación. Ayúdanos a no ser cobardes y necios, sino a ser diligentes y humildes, a dejarnos enseñar por ti y a venir al crecimiento según te plazca con cada uno de nosotros, 30, 60 o 100 por uno.
Es en el nombre de Cristo Jesús que estamos orando y damos gracias. Amén. 5 minutitos, mis hermanos, nos preparamos por favor para comenzar.